Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas a todos y bienvenidos a este capítulo 6 de ProElite Performance Podcast, el podcast donde hablamos de recuperación, readaptación y prevención de lesiones. Me llamo Víctor Segarra y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que te va a interesar. Hoy estoy aquí para explicarte qué material necesitas para poder realizar una correcta recuperación, readaptación y prevención de lesiones. Sois muchos los que me preguntáis, Víctor, ¿qué material necesito para llevar a cabo mis valoraciones? ¿Y mis readaptaciones? ¿Y mis entrenamientos? O incluso me decís que os vais a montar un centro de readaptación y me preguntáis por asesoramiento para el centro en cuanto a material, espacio, organización, y la verdad que a menudo me es difícil de contestar, puesto que cada uno de vosotros os dedicáis a una población diferente, tenéis diferente forma de ver las cosas y tenéis diferentes conocimientos, por lo que deciros que os centréis en comprar un material u otro me es muy complicado y debería individualizar. No obstante, voy a intentar detallar algunos ejemplos de lo que puedes tener para poder utilizar y que podáis tener una guía en lo que es más importante. Lo primero que tienes que tener son herramientas que te faciliten la vida, te faciliten el trabajo y te faciliten la valoración. Siempre le doy mucha importancia a la valoración y a este respecto tendrás un capítulo del podcast dedicado exclusivamente a ello, donde te hablaré de cómo hacer una correcta valoración. Las herramientas que yo utilizo en mis valoraciones son varias y dependerá de la persona que yo tengo delante, lo que hará que yo utilice unas herramientas u otras. Por ejemplo, yo uso diferentes aplicaciones para trazar líneas cuando hago valoraciones de movimiento, grabo vídeos y luego analizo a ver cómo se mueve. También tengo un láser de líneas con un nivel que se utiliza para los camiones, para ver si está equilibrado el peso en la cabina. Y yo lo uso, por ejemplo, para valorar la estática, que no la valoro siempre, ojo, porque sabemos que tener una posición estática no tiene relación con una patología o dolor. ¿O sí? ¿Vosotros qué pensáis? Os dejo esta pregunta al aire y en siguientes capítulos hablaremos de esto. Seguimos. Otra herramienta que yo considero muy importante y que la uso a diario es la ecografía, que me aporta mucha información no solo para valorar la estructura como tal, sino también si hay musculatura que se contrae al hacer un movimiento, cómo se mueve una articulación, por ejemplo si el menisco se subluxa al hacer extensión de rodilla, o cómo se mueven las diferentes capas y estructuras que existen en el cuerpo. Eso sí, sé que además de que la ecografía es un aparato bastante caro, necesitas tiempo y bastante formación para poder desarrollar los conocimientos mínimos para poder llevar a cabo una valoración ecográfica correcta. No es fácil, la verdad. También uso como valoración, por ejemplo, la electromiografía. Esto no es obligatorio, aunque sí que es opcional y es recomendable, pero muchos de vosotros, o bien como fisios o bien como entrenadores, tenemos maña para poder tocar a la persona y ver si una musculatura se está activando o no a la hora de hacer un ejercicio. Así que si no tienes electromiografía, te animo a que puedas utilizar tus manos para poder tener feedback e información sobre lo que te interesa que se active. En la valoración, sobre todo, me baso mucho en las preguntas iniciales. Esas preguntas son muy importantes y me pueden aportar mucha información. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo te duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué movimientos te duelen? Si has tenido más lesiones, qué haces en tu trabajo o deporte. Todo eso me dan pistas para saber si el dolor puede venir por parte del músculo, el tendón, el ligamento, etc. También analizo el movimiento con unos test más generales y globales para poder tener una cierta información e ir poco a poco a algunos test y pruebas más específicos en las zonas que puedo sospechar que existe alguna alteración según los test y según las preguntas iniciales que pueden tener relevancia o implicación en la lesión. A partir de aquí, no siempre uso el material que acabo de citar anteriormente. A veces uso el ecógrafo, otras veces uso la electromiografía, otras veces no uso nada u observo los cambios que pueden acontecer en una zona concreta. Pero vamos, no siempre lo uso. Al final,
Tenemos un tiempo limitado con los pacientes y no puedo invertir mucho tiempo en la primera valoración, pero sí que es verdad que es la parte más importante de la sesión, el análisis y valoración para saber dónde atacar el problema. Y después de la valoración, ¿qué herramientas puedo utilizar? Pues depende. Yo tengo varias herramientas para poder utilizar en función del objetivo que quiera conseguir y en función de lo que haya visto en la valoración. Por ejemplo, a veces uso la oclusión con el Occlusion Cuff, que lo podéis encontrar en su página web, que es una herramienta bastante barata y asequible y además puedo ver la presión con la que estoy ocluyendo. Utilizo, por ejemplo, el Compex o la terapia NEMS de electroestimulación. Si lo que me interesa a lo mejor es despertar, entre comillas, una musculatura a nivel periférico o incluso cortical. Utilizo también la realidad virtual con diferentes aplicaciones, gafas estroboscópicas, utilizo aplicaciones de móvil, por ejemplo, para trabajar la terapia espejo, o para, por ejemplo, ver si la persona es capaz de reconocer ciertas estructuras o se ha olvidado, entre comillas, de la zona que tiene lesionada. En este aspecto sabemos que está relacionado con el dolor crónico. Utilizo dinamómetros para evaluar la fuerza, así como para entrenar. Utilizo también la vibración local, que no son los Theragun o el Hypervolt. Y es que hay una cierta confusión con esto. Veo en Instagram gente que publica sobre la vibración local y lo que enseña son estas máquinas que no producen vibración, sino golpes. Las características de la vibración que salen en los estudios científicos y que por ende obtendrás los resultados que publican, no tiene nada que ver con las características de un Theragun o del Hypervolt. Así que por favor, empezad a tener criterio y analizar la ciencia que exista al respecto antes de lanzarse a publicar cosas, difundir y confundir a la gente por redes sociales. Yo utilizo las dos, tanto la vibración local como la percusión local, pero con objetivos diferentes, porque obviamente no se obtienen los mismos resultados. Utilizo también pizarras para explicar y o hacer ejercicios. A veces uso agujas para activar alguna musculatura con un pointer, por ejemplo. Hago neuromodulación invasiva y no invasiva. Valoro y trato la sensibilidad con un pie de rey, por ejemplo, o con 2 bolígrafos. Utilizo también Stabilizer como evaluación y tratamiento de ejercicios para la zona cervical y o lumbar, así como para entrenar el feedback y el feed forward de alguna musculatura. Todo esto que os he dicho lo utilizo sobre todo al inicio de la recuperación. Por supuesto que utilizo gomas, pesas, kettlebells, máquinas isoinerciales, calistenia o ejercicios con el propio peso. También utilizo lastres, etc. Sobre todo para un reacondicionamiento a medio plazo. Posterior a todo lo que he dicho antes, cuando veo que todo está bien, utilizo encoders, plataformas de salto, dinamómetros o sensores de velocidad para valorar aspectos más condicionales y de rendimiento como la fuerza, la velocidad, etc. Por suerte, yo dispongo de bastante material para poder utilizar con quien necesite y en el momento que me interesa, y así poder ser más efectivo en mis recuperaciones y readaptaciones. ¿Pero de qué sirve tanto material? ¿Sabrías decirme qué es lo más importante? ¿Y sabes de verdad dónde vas a aprender? Vas a aprender sin tener nada. Aprenderás a valorar sin tener material. Aprenderás a trabajar cuando trabajes sin material. ¿Por qué? Porque entonces empezarás a pensar por dónde le puedes ayudar a la persona que tienes delante. De nada sirve tener muchísimo material o tener la última tecnología del mercado y lo mejor de lo mejor si por una parte no tienes ni idea de cómo usarla y por otra parte no sabes cuándo, ni cómo, ni por qué usarla. ¿Te imaginas ir al médico por una gripe y que te hagan una resonancia, un electrocardiograma y o te hagan una cirugía para ponerte un clavo en la tibia, por ejemplo? No tendría sentido, ¿verdad? Tú podrías pensar, pero si solo venía con una gripe. Pues nosotros igual. ¿De qué sirve a una persona que tiene una lesión X ponerle a hacer cosas súper complejas o con un material ultramoderno sin sentido, sin razonamiento ni nada? Debemos utilizar e invertir en lo que más nos aporta, que es en nutrir nuestro cerebro, invertir nuestras energías en conocimiento, crecer como profesional. Eso es lo que te tiene que preocupar de verdad. No en comprar el chaleco de electrodos o comprar la última máquina o aplicarla sin criterio a todo el mundo solo porque está de moda. Preocúpate por mejorar la salud de la gente que confía en ti y comprar material que va a hacer que esas personas mejoren. Así es como ellos seguirán confiando en ti. Así crecerás como profesional y nunca te faltará trabajo.
En el momento que priorices el material al conocimiento, caerás en utilizar el material antes que razonar qué se necesita para mejorar. El material va por modas, así que no dejarás nunca de invertir dinero en modas y materiales inútiles. Piensa en mejorar tú mismo cada día, así harás mejorar a las personas. Antes de terminar, me gustaría aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han mostrado interés en nuestra formación. Ya tenemos cubierto el límite de alumnos para esta edición y ya tenemos personas inscritas para la siguiente edición que se hará en unos meses. Si estás interesado, contacta con nosotros para poder reservarte una plaza para la siguiente edición. Sin más, espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes seguirnos por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Y además no dejes de visitar nuestro blog en proliteperformance.com para poder seguir aprendiendo de lo que más nos apasiona. No dejes de escucharnos y nos vemos de nuevo en el siguiente capítulo. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.